Ahí, sí, ahí sí. Ahí parece que puedo Ahí grabar. Ay, estamos. qué cosa bárbara. La La gacela te dijo que tecnología. estaba grabando. Ahí me parece que ya está grabando. Bueno, Sí. vamos a ver si ahora se puede ver el PowerPoint y si no, paciencia. Em, ¿Se ve o no? Sí, Sí, No. profe, se ve bien. Ah, sí. Ah, bueno, qué genio. Grabamos y hay Power. Buah. Está perfecto. Un choque de planetas va a haber. Bueno. Em, Vamos a trabajar entonces, les decía, que hoy lo que vamos a hacer es lo que deberían haber visto con sus profes el día lunes, ¿bien? Acá hay varios de los profes, así que seguramente van a poder participar en algún momento, acotando y demás. A los profes les digo, yo estoy con el PowerPoint en pantalla completa, por lo tanto, si alguno quiere hablar o demás, yo no lo voy a ver, me manda un WhatsApp y que lo tengo abierto acá. En 1930 se produjo la primera revolución militar, el primer golpe militar y posterior toma del poder que se realizó en nuestra historia del siglo XX. Ese golpe militar fue realizado contra el presidente Hipólito Yrigoyen, quien había sido electo en 1928. Por lo tanto, llevaba 2 años en el ejercicio de sus funciones y restaban para la culminación del mandato 4 años. Los militares en su proclama, y en la medida en que lo que vamos a hacer es, como hemos dicho, trabajar algunas cuestiones claves, nos interesa recuperar la voz, digamos, de quienes toman el poder, en la medida de cuáles son las causales indicadas. En algunas formas o a veces también hablamos de causales esgrimidas, aducidas, porque en realidad cuando hablamos de golpes militares, podemos indicarlas así, o sea, cuáles son las causales que quienes toman el poder o hacen un golpe, evidentemente definen por qué lo han hecho. ¿Bien? Nosotros en general no vamos a hablar de causas de ningún golpe de Estado, básicamente porque consideramos que no puede haber una causa que justifique el derrocamiento de un presidente constitucional. Entonces, de lo que sí decimos es que hay causales que quienes toman el poder, derrocan un presidente, en este caso Irigoyen, aducen, bien, indican en su proclama por qué lo derrocaron, bien. Nosotros vamos a hacer este ejercicio en todos los golpes militares, incluso en aquellos, o en aquel, perdón, golpe que no hubo toma del poder, ¿no? Y que fue diferente a todos, justamente porque no tomaron el poder, que es el del 62. En el 30, las causales indicadas en la proclama por parte del ejército especialmente, hablan de inercia y corrupción administrativa, de ausencia de justicia, de la anarquía universitaria. Entienden por anarquía universitaria lo que nosotros vimos como reforma universitaria, como ese proceso democratizador de la universidad que para ellos era anárquico y que en realidad remitía a un cambio en la configuración de una universidad, de una institución que había empezado a tener prácticas democráticas. Improvisación y despilfarro en materia económica y financiera, favoritismo deprimente, politiquería como tarea principal del gobierno. Esta es una concepción compleja en relación a la política, ¿no? Una denostación de la política. Y en términos de la politiquería como tarea principal de gobierno, y la otra hablan de una acción destructora y denigrante en el ejército y en la armada. En ese sentido, la acción destructora tiene que ver con algo que nosotros mencionamos en el encuentro del miércoles pasado, que tenía que ver con algunas políticas que Irigoyen había definido en relación al ejército, por ejemplo, el no comprar
el armamento que algunos países europeos habían puesto a la venta post Primera Guerra. La otra tenía que ver con el descrédito internacional logrado por la jactancia en el desprecio por las leyes y las actitudes y expresiones reveladoras de una incultura agresiva. Indudablemente esto del descrédito internacional podría pasar o habría alusión en relación a a lo que tiene que ver con el manejo que se dio específicamente en cuanto a la Sociedad de las Naciones, o sea, luego de la Primera Guerra Mundial, la conformación de la Sociedad de las Naciones y el hecho de un planteo muy fuerte, específicamente con Francisco. ¿Vos estás hablando o querés hablar? No. Ah, porque me aparece Francisco. Bueno, no importa. Cuando quieras hablar, avísame. En la proclama del 30, seguíamos con los objetivos, marcamos algo muy particular que dice la proclama. Dice, proclama su respeto a la Constitución y a las leyes vigentes y su anhelo de volver cuanto antes a la normalidad. En realidad, esto de proclamar el respeto a la Constitución cuando se acaba de vulnerar la misma, en la medida en que se ha tomado el poder y ahora vamos a ver otra de las acciones que han realizado, que claramente es contra la Constitución, por lo pronto no deja de ser contradictorio. Esta cuestión del anhelo de volver cuanto antes a la normalidad, bien, ¿qué sería la normalidad? Si la normalidad es la democracia, ¿cuál es la razón para haberla interrumpido? A fin de, a la brevedad posible, pueda la nación en comicios libres. ¿Eso significa que los comicios de 1928 no fueron libres? No, indudablemente esto no es así. Los comicios del 28 habían sido libres. El problema es que para, evidentemente, este sector que ha tomado el poder y algunos civiles que los apoyaban también, evidentemente no eran los nuevos y legítimos representantes que debían estar en el poder. Pero bueno, esas son las reglas de la democracia. La situación del poder legislativo es algo que nos merece especial énfasis hacia este final de la proclama que queremos marcar. Cuando vean en el PowerPoint, lo están viendo ahora y bueno, ya lo aclaré en algún otro, pero cada vez que ponemos la letra en cursiva es que tomamos las frases textuales. O sea, en este caso, esto es textual de la proclama, ¿sí? La proclama no tiene artículos, son párrafos. La indispensable disolución del actual Parlamento obedece a razones demasiado notorias para que sea necesario explicarlas. Acaban de derrocar a quienes detentan el Poder Ejecutivo e inmediatamente disuelven, como dicen ellos, el Poder Legislativo. No indican cuáles son las razones porque evidentemente son tan notorias que no quieren explicarlas. Pero hablan de una mayoría sumisa y servil. Una mayoría, en realidad, y las minorías son las representaciones que han surgido del ejercicio democrático. Más allá de si es sumisa o servil, en cualquier caso, es una conceptualización que remite a la proclama. Las voces de la oposición, que se han alzado en defensa de los principios del orden y la altivez en una y otra cámara, han sido impotentes para levantar a la mayoría. Bueno, porque en definitiva ese es un juego democrático, pero hablan de una postración moral, de volver el cuerpo del decoro y el respeto, pero en definitiva no nos queda claro cuáles son las razones demasiado notorias para disolver al Poder Legislativo Nacional. En definitiva, de acuerdo a la proclama, estamos en el derrocamiento del presidente por las razones que se han mencionado, derrocamiento del Poder Ejecutivo y disolución del Parlamento. Por lo tanto, acá la cuestión esto de usar la palabra Parlamento también merece otra aclaración, de la cual solo me voy a permitir que lo nuestro es un Congreso, ¿bien? La cuestión del Parlamento remite a otra construcción y a otra, en realidad a otra configuración política que no es la que tenemos. El único poder
que quedaba en pie era la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes tienen una microclase sobre el golpe del 30 también, y sobre la acordada de Francisco, que no sé si quiere hablar, si no, voy diciendo algunas cosas y Francisco, si querés, me vas acotando o aclarando. En Yo, primer a ver, lugar, no, con el sí, tema, sí, buen día. sí, Francisco, ahora no te escucho. Ahí, no, el tema de la acordada, más allá Se le corta mucho, Hay ¿no? eco, se le... la microclase y puntos marcados, algunas cuestiones antes de marcarlas, te voy a usar el Power de paso al fondo, porque me parece que nosotros el que tiene y que es grande. En primer lugar, una vez que asumió el poder. Alfonsina, se cortó del todo. Sí, se cortó Francisco. Bueno, yo empiezo y cuando Francisco pueda retomar me interrumpe. Ahí estoy. Ahí está, listo. Estoy. Dale. Bueno, no, ahí, bueno, arranco de nuevo. La importancia, me parece, del tema de la acordada es vital además para todo lo que nosotros vamos a analizar. Es decir, en primer lugar encontramos el antecedente de un golpe de Estado donde el gobierno asume y comunica a la Corte. Y la Corte dicta una acordada. En primer lugar, esto que es algo medio extraño, ¿qué es una acordada de la Corte? No es una sentencia específica sobre un caso, sino que es un elemento que se utiliza casi a veces hasta con carácter administrativo para resolver algunas cuestiones. Y establece un criterio que va a ser lamentablemente el criterio que utilizan todos los golpes militares y cívicos militares durante su desarrollo a partir de esa doctrina. Pachi, se te está escuchando mal otra vez. Por suerte, la Corte, después de la vuelta a la democracia, ¿a qué hace referencia esto? Al hecho de que la Corte Suprema reconoce que esa revolución, utilizando la palabra revolución, que implica ya una cuestión casi hasta de legitimar ese golpe. Una cosa es hablar de golpe, otra cosa es hablar de revolución. En el inconsciente que nosotros tenemos, cuando se habla de revolución, por ejemplo, hablamos se nos viene la Revolución de Mayo, pero cada uno de los hechos a los que se le ha intentado poner el nombre de revolución, lo vamos a ver más adelante, tiene un significado. No es casual que la Corte hable de revolución triunfante, porque lo que está buscando es legitimar ese golpe de Estado que se ha llevado adelante. Entonces, habla de la doctrina de revolución triunfante. ¿Basada en qué? En el hecho de que esa revolución que ha triunfado poseía el uso de la fuerza. Tenía el control de las fuerzas militares, tenía el control de las fuerzas policiales, y esto sentaba, a partir de lo que era la teoría después del hecho consumado, que ese golpe podía tener legitimidad. Haciendo, insisto, esa diferenciación entre golpe y revolución. Nosotros vamos a ver que se utiliza en el 43 se utiliza la palabra revolución cuando se produce el golpe, en el 55 se utiliza la palabra revolución cuando se hace el golpe, en el 66 también. En el único momento que no se utiliza es en el proceso de reorganización nacional. Todos los otros golpes utilizan la palabra revolución como una forma hasta de legitimar. Y aquí la Corte gravemente es la que utiliza y habla del concepto de revolución triunfante. Esto que les decía, ¿no? Que el gobierno, como está en posesión del uso de las fuerzas, tanto militares como policiales, bueno, quiere decir que está bajo el control del Estado. Como si el control del Estado, la nación, pasara por tener el control de las fuerzas militares y policiales. La pregunta es, ¿la Corte no tendría que evaluar
qué pasa con los poderes del Estado, con el funcionamiento de los poderes del Estado. ¿No tendría que haber dicho algo con relación al cierre del Congreso? Pero sin embargo establece este criterio y legitima, entre otras de las argumentaciones con esta acordada, por el hecho de que poseían el uso de la fuerza. Fíjense que el tercer punto ahí que les marca el Power es: el gobierno provisional declaró en actos públicos que mantendría la supremacía de la Constitución y de las leyes nacionales en el ejercicio del poder. La verdad que es muy difícil entender cómo la Corte cita esto. En primer lugar, porque pasa lo primero que les dije. Lo primero que hace el gobierno de facto es cerrar el Congreso. ¿Alguien puede explicarme cómo hay respeto de la Constitución con el Congreso cerrado? Es el primer punto en el cual la Corte se contradice en esta acordada. Pero además plantea como si el respeto de la Constitución fuera un acto de buena fe o declamatorio. Es decir, cuando la Corte tiene la obligación de controlar y hacer un control de constitucionalidad en el cumplimiento de esas normas. Porque todos los golpes después vamos a ver también que lo primero que vienen a hacer es restablecer el orden y respetar la Constitución. Siempre es el otro el que no la respeta, y siempre la excusa es la falta de respeto de la Constitución. Lo grave que acá es el máximo órgano judicial del país el que está basándose en una supuesta profesión de fe que hace el golpe militar, o que hacen los militares en este sentido, ¿para qué? Para avalar este gobierno que es inconstitucional, que claramente no ha sido elegido conforme las normas de la Constitución, que claramente no tiene la representatividad ni están constituidos los tres poderes. Entonces, otro de los puntos en los cuales la acordada de la Corte termina siendo grave y termina, insisto, sembrando antecedentes que van a justificar nosotros esos 50 años que vamos a tener después, signadas los gobiernos por golpes militares, van a encontrar además raíces de dónde agarrarse y de dónde convalidar sus comportamientos a partir de esta acordada. Y lo último que marca ahí es que dice que se encontraba caracterizado un gobernante de hecho, resultando aplicable la doctrina de facto para que pudiera realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él. Con lo cual, esta teoría del hecho consumado, de convalidar esto, que porque ya pasó, porque ya ocurrió, es más, hay una parte de la acordada de la Corte que habla del acompañamiento de la población. Es bueno, si ocurrió, si ya está establecido, si tienen el uso de la fuerza, si la población lo acompañó, bueno, ya está, es válido. La verdad que es un antecedente penoso, yo creo que es uno de los hechos más penosos que en la historia de nuestra Corte hemos tenido, pero además muy grave por todas las situaciones que ello genera para adelante. Nosotros vamos a ver que en cada golpe nos vamos a acordar de cada uno de estos puntos que tienen que ver con esta acordada. En el punto 5, fíjense que cita en justificación su propio precedente, recaído en autos Moreno Postigo, que es un fallo anterior, donde la Corte hace y cita esta teoría del hecho consumado, que lo ha venido dando en determinadas cuestiones. Lo que ocurría es que la teoría del hecho consumado se utiliza para otro tipo de situaciones, no para violar la Constitución. Esto es lo increíble. Nosotros, en cantidad de situaciones judiciales, ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera, cuando el hecho se ha consumado, cuando las cuestiones a veces han caído en abstracto y han quedado consolidadas, no tiene sentido la expresión, pero sí en situaciones de este tipo donde estamos hablando desde la violación de la Constitución. Con relación al punto 6, cuando habla de la imposibilidad de discutir el título de gobierno provisional, cuando éste ejerce la función administrativa y política derivada de la posesión de la fuerza pública. A ver, chicos, esto es, yo siempre digo, educación cívica en nuestro tiempo, pero es casi un ABC. Los gobiernos deben tener para su validez determinadas características. En primer lugar, la forma de acceso. La forma de acceso es lo que le da la legalidad. Es decir, a partir de una elección, de un proceso en el cual asumen el cargo, con el respeto de los distintos poderes.
Y a partir de ahí tenemos lo que se llama la legitimidad. Estas dos cuestiones se van combinando, legalidad y legitimidad, permanentemente para lo que es el ejercicio de un gobierno. Acá se habla de un gobierno, de imposibilidad de discutir el título de gobierno provisional. Si no lo discute la Corte, ¿quién lo va a discutir? Si quien tiene que controlar y el proceso de constitucionalidad es la Corte. Acá la Corte lo que está haciendo es dejar de lado parte de sus facultades a la hora de controlar este gobierno, que no era provisional. Esto era un gobierno de facto, de hecho, que había asumido por la fuerza, y que estaba justificado a partir de esto de la posesión de la fuerza pública, término amplísimo, ¿no? Otro de los puntos ahí que ustedes tienen dice: el Poder Judicial conserva la facultad de restablecer la plena vigencia de los derechos individuales y garantías, en caso de violación por parte del gobierno provisional, tal como lo posee con relación a su gobierno legítimo. Esto es mucho más grave aún. ¿Por qué? Si la Corte conserva la facultad de restablecer la plena vigencia de los derechos individuales, garantías, en caso de violación, bueno, hasta ahí, ¿por qué no lo hizo? Porque nosotros ya tenemos derechos, garantías que han sido violadas. Y la Corte no restablece esta situación. No pone el freno y dice: no, a ver, nosotros no podemos convalidar esta situación, este es un gobierno inconstitucional, deben respetar estas marcas. No. O sea, todos esos derechos han sido convalidados. Con lo cual, lo que está haciendo en este caso, y cuando habla de, fíjense, tal como lo posee con relación a un gobierno legítimo. Esta legitimidad con la provisionalidad de la que está hablando, lo que está haciendo es equiparar básicamente a este gobierno con un gobierno legítimo, cuando claramente no lo es, y renunciando a esos controles que evidentemente deben hacer. Y por último, fíjense que marca el juramento del gobierno provisional de respetar la Constitución y las leyes, que afianza la convicción sobre el respeto al rol institucional del Poder Judicial. Volvemos a tener otra profesión de fe. Es decir, yo creo que este gobierno, que ha tomado el poder por la fuerza, que no ha respetado la forma de ser elegido, va a respetar la Constitución porque ellos prometen y juran que la van a respetar. Entonces yo les creo, eso es lo que les está diciendo la Corte. Yo creo que lo van a respetar, no importa que no lo hayan respetado hasta ahora, yo a partir de ahora les estoy creyendo. La verdad que es antecedente, es una de las manchas más grandes que tiene el Poder Judicial, que tiene algunas manchas que no digo que se conviertan en un yaguareté, pero que evidentemente tiene algunas manchas en su historia. Y esta sin duda es una de las más graves. Insisto por las consecuencias que tiene esto, porque las consecuencias no es solamente el gobierno que vamos a tener, o sea, el golpe de Uriburu, la seguidilla con Justo y la década infame. Son 50 años de convalidación de la toma del poder por la fuerza, y de la falta de respeto de la Corte. Creo que termina deslegitimando fuertemente lo que es la función del Poder Judicial, insisto, con un criterio que también es muy llamativo esto, que recién cambia la Corte después de 1983. Esto es más llamativo aún, porque nosotros tuvimos todos periodos en los cuales la Corte podría haber modificado estos criterios, y sin embargo no lo hizo. Recién, yo digo, la Corte de la Democracia es la que viene a dar por tierra con este antecedente que es de los peores que tenemos en nuestra historia constitucional. Gracias, Francisco. Igual tienen toda la microclase específica, y bueno, esta identificación que hemos hecho en función de que es uno de los temas que hemos jerarquizado. Nosotros, ¿qué entendemos por los gobiernos de la restauración conservadora? Francisco recién dijo otro nombre, dijo la década infame. En realidad son como las dos denominaciones que se aplican para el periodo 1930-1943. La denominación de
la década infame, era como la denominación más común, digamos, que se empleó, ¿bien? Que en realidad excede la cuestión de la década en sí, pero el concepto de infame da cuenta de algunos episodios y algunas prácticas que se realizaron relacionados a la corrupción y al fraude de este periodo. Ahora, cuando en términos académicos, la utilización de la denominación remite a restauración conservadora, porque si las prácticas son de corrupción y de fraude, remiten bastante a algunas de las condiciones que se vivieron en el periodo del orden conservador. Esto es del 80 al 16. Entonces, por eso esta cuestión de la doble denominación. ¿Quiénes integran la restauración conservadora? En el gobierno de facto, que es el gobierno de Uriburu, y el de la democracia fraudulenta, tal como lo denominan Suriano Lobato, son dos gobiernos. El de Justo Roca, Roca, aclaramos, el hijo de Julio Argentino Roca, el que fue presidente justamente bajo el orden conservador en dos oportunidades, y luego la fórmula Ortiz-Castillo, ¿bien? Que va a ser, en el caso de Castillo, derrocado por otra revolución militar que instaurará otro gobierno de facto. En el texto de Suriano y Lobato, ustedes habrán visto, si lo pudieron leer, que tiene una parte sobre la política y otra parte sobre la economía. Después tiene también una sección de la sociedad que nosotros no la hemos incluido como parte de la lectura y por lo tanto vamos a hacer hincapié en lo que plantea la vida política y lo que plantea la vida económica. Y allí, por ejemplo, en la vida económica vamos a hacer hincapié en uno de los puntos que da cuenta especialmente de un régimen corrupto que tiene que ver con el pacto Roca-Runzi. Si tuviéramos que pensar en esta estructura de los tres gobiernos de la restauración conservadora, tenemos que empezar por el primero del general Uriburu, el que llega al poder, ya lo hemos visto, por un golpe de Estado, al que ellos mismos denominan una revolución. Esa idea de revolución tiene que ver con algo que en la lectura se señala como la idea de instaurar una sociedad jerárquica e imponer un gobierno de tipo corporativo en donde el Estado tuviera un rol absolutamente clave. Cuando habla de sociedad jerárquica, por ejemplo, uno de los temas que más le preocupaba a este gobierno y al sector que lo apoyaba, era la cuestión del voto. Cuestionaban seriamente la ley Sáenz Peña. Consideraban que había sido como la ley culpable de todo lo malo que les había pasado. De hecho, tuvieron una intención, que al menos quedó en el discurso, de eliminarla. Y que en realidad, y ustedes, bueno, han visto la ley Sáenz Peña en el periodo del orden conservador, que es una ley absolutamente clave en la vida política argentina, y ellos pretendían ver si la podían eliminar e instaurar en esta idea que plantea en el texto de sociedad jerárquica el voto calificado. Había toda una corriente de su parte de entrar en una instancia de voto calificado que eliminaría entonces la idea de pueden votar, bueno, en ese caso recuerdan lo que hablábamos de la cuestión de la universalidad de la ley Sáenz Peña que remitía a los hombres, pero en este caso la idea era de plantear determinadas condiciones para votar, lo que haría que indudablemente muchas menos personas de las que hasta esos momentos podían hacerlo, pudieran efectivamente poder concretar el voto. De ahí viene esta idea de la sociedad jerárquica. Y la otra cuestión del gobierno de tipo corporativo tiene que ver también con las ideas que andaban
circulando y provenían especialmente de Europa, bien, donde habían ya empezado regímenes de tipo corporativo que algunos sectores aquí, tanto de civiles como de militares, le veían con cierto interés. La otra cuestión que es clave en la vida política de Uriburu y que está planteado en el texto es el tema de la proscripción del radicalismo. Y ahí ustedes van a ver cómo la estrategia que plantea el gobierno de Uriburu es en un primer momento dar cuenta de como que habían procedido al llamado de elecciones en especial a nivel de las provincias de gobernador, y cuando esas elecciones dan cuenta de una vuelta de radicalismo, en definitiva, en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, donde triunfa la fórmula del radicalismo, lo que hace ese resultado de los comicios es decirle a Uriburu que indudablemente cuál había sido la razón por la que había derrocado a un partido que vuelve a ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ¿qué hacen? Anulan las elecciones y a partir de ahí proscriben directamente a que el radicalismo se presente en futuras elecciones. Entonces, la otra alternativa política de Uriburu, digamos, que esa evidentemente no es de la idea de vamos a ir a ver si cambiamos el sistema del voto, como les planteé en términos de la sociedad jerárquica. No, esta sí fue concreta, ¿no? Directamente proscribieron al radicalismo luego de anular las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Eso en el texto de Suriano y Lobato está explicado en relación a cómo se llega a la proscripción, ¿no? A la elección, a la anulación de las elecciones y luego directamente a la proscripción. Por lo tanto, cuando Uriburu finalmente va a convocar a elecciones generales, lo va a plantear sin la posibilidad del radicalismo. Entonces, ahí viene otra de las características, indudablemente, de el inicio de las presidencias de Justo como presidente, Roca como vice. Estamos hablando de Agustín Justo, ¿bien? Que quede claro esta cuestión de que Agustín Justo es un general que llega a la presidencia por la vuelta de las prácticas fraudulentas y sumada a la proscripción, o sea que tenemos un doble mecanismo, ¿bien? Proscripción del partido derrocado en el 30, ganador de las elecciones de la provincia de Buenos Aires que fueron anuladas y directamente proscripto para no sea cosa que vuelva a ganar. Con lo cual, la otra situación es la vuelta al fraude. Esta vez, fíjense que ahí lo pusimos más abajo, con una denominación. Ellos pasan a denominar esta instancia del fraude absolutamente, diríamos, visible, como el fraude patriótico, ¿no? Digo visible porque incluso lo expresaban, ¿bien? Hay una famosa declaración en un momento dado donde alguien dice, bueno, ¿qué es esto de la compra y venta de votos? ¿Qué pasa si yo quiero dar como un incentivo a alguien para que vote algún partido? ¿Está mal? No, dicen, no está mal, porque en realidad ese es el juego de la libertad, de poder, de que alguien ofrezca alguna situación de dinero, alguna mercadería, lo que fuera, a cambio de un voto, en realidad, y el que lo acepta libremente. Con lo cual, este tipo de expresiones eran la justificación del fraude, ¿bien? Y evidentemente el hecho de que la ley Sáenz Peña estaba en la existencia de la norma como tal, pero no en la práctica de la vigencia real de la misma. Y efectivamente estas prácticas de fraude que recuerdan a los momentos pre-ley Sáenz Peña, o sea, en realidad lo peor es que acá
volvemos a una instancia previa a la ley Sáenz-Peña, pero con la ley Sáenz-Peña vigente, digamos, con lo cual estamos hablando de un como si, ¿no? Como si la ley Sáenz-Peña realmente existiera cuando existía, pero no se la practicaba. Pero es todavía más complejo, porque, y esto lo ven en la lectura, en la medida en que la complejidad está dada presente en el discurso. O sea, el discurso alienta el fraude, lo justifica y casi lo considera como algo que forma parte de lo que debe ser, ¿no? En la lectura alude también a los límites que coloca al ejercicio del juego democrático, digamos, en las fuerzas opositoras. Ya dijimos la cuestión de la proscripción del partido de la Unión Cívica Radical, la represión a la izquierda, ¿bien? Hubo un intento que solo pasó por el Senado, no pudieron abundar en esto, pero era una identificación de una vuelta bastante parecida a las leyes represivas del orden conservador. ¿Se acuerdan que las leyes represivas habían sido la ley de residencia y la ley de defensa social, ambas leyes que eran en contra de un enemigo, el enemigo era el anarquismo, ¿no? Bueno, en este caso el enemigo cambió en gran medida de nombre, tiene que ver con la izquierda, con el comunismo, ¿bien? Piensen la cuestión de la Revolución Rusa, ¿no? Que se produjo en el 17 y que es observado como una expansión de estas ideas en el resto del mundo y aparecen aquí como una identificación de ideas que no son aceptadas para la democracia. La otra es la cuestión de la represión política, o sea, el hecho de la persecución a claramente opositores, el hecho de la represión incluso en la toma de algunos opositores o incluso la utilización de métodos de tortura que hasta esos momentos nunca habían sido registrados en cuanto a claramente su existencia en el accionar represivo de fuerzas dependientes del Estado. Eso implica, acá cuando se habla de la revitalización de la oposición política, es que todos los límites que ellos quisieron poner generaron el efecto contrario. Esto es, en general la sociedad empezó a denunciar, especialmente algunos partidos, el escandaloso fraude, digamos, y hubo también, y durante la presidencia de Justo y Roca, algunas muestras de movilización sindical, hubo algunas huelgas significativas, e incluso empezó una idea de la conformación de un frente, ¿no? Tendiente a denunciar las prácticas fraudulentas y además una instalación que es cada vez más fuerte de que en realidad este gobierno está llevando adelante digamos, prácticas fascistas o que recuerdan al fascismo italiano y que en realidad son prácticas antidemocráticas. Entonces, la oposición política va de la mano indudablemente de la identificación del fraude, la idea de las tendencias fascistas que parecieran presentarse. En este contexto, también se va a llevar adelante el Pacto Roca-Runciman, o sea, ubiquen el Pacto Roca-Runciman, que es un contenido especialmente de la vida económica y que en la lectura lo trabajan evidentemente en la vía económica y del cual nosotros vamos a hablar también en relación a la vía económica en la cuestión política. Vamos a cerrar la vida política del periodo, según el texto, en términos de la presidencia breve de Ortiz Castillo.
Ortiz, en realidad, nuevamente seguimos hablando del fraude, seguimos hablando de prácticas absolutamente antidemocráticas, o sea, seguimos en una tesitura evidentemente similar. Ahora, si bien es cierto que él llega por toda práctica fraudulenta, y claramente lo fue así, desde el vamos pareció plantear alternativas distintas. Especialmente esto que los autores hablan de la independencia de Ortiz, ¿no? Lo denominan así, dicen, Ortiz desde el vamos se mantuvo con una idea de que era necesario volver a comicios libres y limpios. Indudablemente no eran los que lo habían llevado a él al poder, pero al menos pretendía que cuando terminara su mandato, esta situación no se siguiera cumpliendo. Por eso incluso hay intervenciones en algunas provincias, como la de Catamarca, básicamente por la idea o la propia Buenos Aires, por el escándalo que había resultado el fraude cometido en esas elecciones, ¿no? Y por lo tanto, incluso requirió la ayuda del ejército, porque era una situación bastante compleja, y lo que es cierto, los autores hablan de un impulso democratizador. Si bien él no había llegado por la vía de comicios libres y limpios, de pronto es una situación bastante peculiar el hecho de esa independencia de él de tratar de volver a una situación de vigencia de la ley Sáenz Peña. Pero lo cierto es que Ortiz va a morir en el ejercicio de su presidencia. En principio renuncia porque ya cuando él llega a la presidencia estaba enfermo, primero pide una licencia y después renuncia. Por lo tanto, lo sucede Castillo, que era su vicepresidente. Castillo restaura las prácticas fraudulentas y, por lo tanto, incluso las intervenciones a las provincias que hace Castillo las hace no para justamente garantizar comicios libres y limpios, sino para facilitar el acceso de los sectores conservadores al poder y eliminar, digamos, la vigencia de comicios libres y claramente limpios. Una imagen de lo más profundo de esta restauración de las prácticas fraudulentas que realiza el presidente Castillo es, por ejemplo, la clausura del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y aplicarle el estado de sitio, ¿no? En donde a propósito de ahí impidió, por ejemplo, la propaganda de partidos políticos, con lo cual, indudablemente, su situación es totalmente contraria a la de Ortiz, ¿bien? Una cuestión que pasó, pero que está en la lectura también y merece la pena ser mencionada, es el hecho de que durante la presidencia de Ortiz se va a producir el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la postura que va a plantear la Argentina es una postura de neutralidad absoluta hacia la guerra, y de hecho esa postura se va a mantener incluso en el gobierno de facto. ¿Qué pasa con la economía? Es muy interesante cuando el texto de Lugato Suriano dice en distintos lugares, había una presencia muy fuerte que tuvo que ver con la post-crisis del 29-30 y cómo el reordenamiento de la economía mundial, producto de los efectos que tuvo la crisis, tuvo mucho que ver con los lineamientos económicos que fueron planteados por John Maynard Keynes, partidario de una economía dirigida en donde el Estado
tenía que plantear justamente los lineamientos, los mecanismos de regulación, la búsqueda de oferta y demanda equilibrada, ¿bien? Pero también en la idea de que el Estado tenía que hacerse cargo, y ahí hay una indudable variante social que es muy fuerte en el planteo de la visión keynesiana. Desde ese punto, Suriano y Lobato dicen, a ver, toman lo que les conviene en términos de una selección de planteos keynesianos. O sea, la parte social la corrieron y tomaron especialmente una versión más cercana a esta idea de una economía dirigida, ¿no? Para que el Estado tenga un papel central en las definiciones de la política. Y en eso sí hay que reconocer que tomaron estos principios. Pero es interesante este planteo de selección de ideas keynesianas, ¿no? No es que tomaron todas, pero tomaron algunas y de esa manera daban cuenta de que venían a hacer otro tipo de trabajo en la perspectiva económica y que lo social específicamente, que es muy fuerte en el keynesianismo y en lo que tiene que ver con las políticas que el Estado debe aplicar en lo social, bueno, esa parte no. En las medidas financieras y de regulación económica hay algo muy interesante. Fíjense, en lo financiero, algo que para nosotros, de pronto ustedes en los últimos tiempos se han dado cuenta, y algunos que obviamente somos muchos más grandes y sabemos que esto ha formado parte de toda nuestra vida, casi que es el control de cambios. Bien, es la primera vez que como política financiera, especialmente desde la presidencia de Justo, ¿bien? Se establece el control de cambios. Además, se crea el Banco Central, ¿bien? Que es un modelo tomado de un modelo inglés, y es un banco que el Banco Central indudablemente no es algo que no era necesario, claramente sí lo era, pero termina siendo como una identificación de las bancas extranjeras en la posibilidad de estar trabajando en el banco que es clave en la vida económica de nuestro país y en términos además de la política monetaria. También crearon la DGI, la Dirección General Impositiva, ¿bien? Hoy ya no lleva ese nombre, pero remite a esta época, ¿no? Que tiene que ver con la regulación y el control, y en el caso de la Dirección General Impositiva, era la idea básicamente de trabajar sobre la materia fiscal, esto es, controlar fuertemente la recaudación de impuestos, ¿bien? Y evidentemente eso le dio al Estado como creo que lo mencionan en la lectura, saneó el presupuesto gracias a que hubo una política fiscal identificada y clara que permitió una mayor recaudación. La otra parte, digamos, de las políticas económicas tienen que ver con la regulación económica, ¿bien? Acá lo que vemos es la creación de juntas reguladoras. Fíjense que hay granos, carnes, vinos, algodón, industria lechera, y en el caso de la yerba mate se entendía una comisión que iba a trabajar en relación a la yerba mate. ¿Qué significaba esto? Son evidentemente granos, carnes, vinos, algodón, industria lechera e incluso la yerba mate, tienen mucho que ver con el modelo económico vigente hasta los 30, que fue indudablemente el modelo primario exportador. ¿Qué es lo que está haciendo estas políticas económicas? Están empezando a cambiar también el modelo, y en la medida en que se regulen los precios y la oferta y la demanda de los granos, las carnes, etcétera, tal como señala ahí, es el Estado que regula la producción y dice, bien,
¿hasta cuánto se puede exportar, por ejemplo? En estos años hubo situaciones complicadas en donde evidentemente hubo una muy buena producción que llevó a tomar la decisión de que hasta tanta cantidad se estipulaba y debía exportarse, el resto en consumo interno, y les quedaba un exceso que no podían casi colocar, lo cual generó incluso situaciones lamentables, como fue el tener que desprenderse de parte de la producción porque no respondía a los criterios que la Junta había establecido. En el caso de la yerba mate se dio hasta tal grado de una precisión inaudita, digamos, que medían la altura que tenía que tener la planta y poco menos la cantidad de hojas, lo cual realmente era un exceso y generó algunas críticas también, obviamente, en especial de las provincias que se asociaban a la producción, ¿no? Por ejemplo, de la yerba mate, que era toda la zona de Misiones especialmente, y en general, bueno, algo de la Mesopotamia y Formosa, etcétera. Pero Misiones fue una de las provincias que más objetó esta política regulatoria de su producción, además convengamos que no es lo mismo exportar yerba que exportar vino, digamos, no era lo mismo, indudablemente la exportación de yerba no era un consumo que realmente lo tuviera el resto del mundo en las mismas condiciones que otro tipo de producción, o de carne, o de grano, nada que ver. Bueno, aquí tenemos el Pacto Roca-Runciman. El Pacto Roca-Runciman es evidentemente un acuerdo económico. Si alguno de los profes quiere hablar y trabajar algo sobre esto, interrumpe inmediatamente. Tienen una microclase también que está a cargo de Verónica Robelo, así que también utilicen ese recurso. El pacto se da en el gobierno de Justo, ¿bien? Y en realidad tiene que ver con un clima previo, que bueno, en la microclase está trabajado, que tiene que ver con los efectos de la crisis económica del 29-30. Hay como una especie de cierre, ¿no?, al interior de Inglaterra y sus colonias, en donde, digamos, la idea que se plantea es que se comercie, Inglaterra comercie con sus colonias o ex colonias, que realmente era, digamos, si había algo que había sido extenso y todavía tenía varios lugares del mundo bajo su dominio, y algunos que habían sido parte de su imperio, era indudablemente Inglaterra. Con lo cual, nosotros, digo, a nivel argentino, teníamos especialmente un gran competidor, que en términos especialmente de la carne, que tenía que ver con Australia, y que indudablemente si Inglaterra se cerraba sobre sus colonias y excolonias y solo comerciaban entre ellos para de esa manera acordar internamente y no tener que ir a negociar con otros países que no fueran de la esfera británica, indudablemente eso era recontra favorable para ellos, ¿no? Ahora, la cuestión de la carne, que va a ser como el eje fundamental, es que cuando se observa el pacto, y cuando en realidad el proceso previo, perdona, al pacto, es el hecho de que nosotros teníamos una gran relación económica con Inglaterra en la venta de nuestra carne. Y por lo tanto, lo que habían definido, eso se define en lo que se denominó la Conferencia de Ottawa, bien, se reunieron representantes de ex colonias, de colonias y la propia Inglaterra, en donde definen esta suerte de mercado interno, ¿no?, para frenar los efectos de la
crisis del 30. Y la situación para el gobierno de Justo fue vista con desesperación, porque digamos, se observó que nosotros prácticamente no íbamos a poder comerciar más con Inglaterra, o incluso con sus los países que integraban el Commonwealth, o sea, la Comunidad Británica de Naciones. En ese sentido, se llega al pacto con una situación de entrega, digamos, prácticamente. O sea, con tal de retener la posibilidad de la exportación de la carne, eran capaces de, indudablemente, de definir una política que todo lo pudiera realizar, ¿no? Entonces, el pacto Roca-Runciman en realidad es un pacto ampliamente favorable a Inglaterra y que tiene que ver especialmente con esta situación de nuestro país de entrega, ¿no? Por eso, cuando se dice las dos características de este periodo y se le dice que es la década infame, ¿bien? Eso indudablemente, lo infame tiene que ver con las prácticas fraudulentas y el otro punto es la corrupción, que es lo que se va a ver especialmente en el manejo que se hace de lo que se acuerda con Inglaterra. Solo el 15% estaba destinado de la carne para exportadores nacionales que tenían que ver con frigoríficos, especialmente nacionales. El tema es que el 15%, tal como dice el texto de Zuliano y Lobato, era ilusoria, porque, por ejemplo, no había ningún frigorífico en la provincia de Buenos Aires con capacidad de exportar. Con lo cual, si no podían exportar desde Buenos Aires, habría algún otro en algún lugar del país, pero muchos eran evidentemente de capital británico, o sea, no estábamos hablando de capitales nacionales. Por lo tanto, esto de decir el 15 queda para las exportaciones de frigoríficos nacionales es fuertemente ilusorio, ¿bien? Porque no es así. Ya les digo, el dato que plantea la lectura de que en Buenos Aires no había uno que tuviera capacidad de exportación, indudablemente es esto. Otra cuestión, porque ya que estaban en las negociaciones, en el articulado, colocan la cuestión de no reducir las tarifas ferroviarias. O sea que en definitiva las tarifas ferroviarias que están en manos de concesiones de empresas británicas van a quedar evidentemente sin posibilidad de que el Estado, por ejemplo, las pueda reducir o arbitrar a una mejor situación. Libertad de aranceles para el carbón y por otro lado hay también toda una cuestión en relación a otras ventajas que se le dan a otros productos británicos, ¿no? Por ejemplo, el otorgamiento de un trato preferencial a todo lo que tenía que ver con las empresas inglesas de transporte. En 1936 se renovó mediante otro acuerdo que se llamó en este caso de Malbrán. O sea, ¿qué pasa con este pacto? Esta es la parte económica del pacto. Hay una parte política que es clave. En lo político, lo que hay que observar es que el pacto debía ser tratado en el Congreso. El Congreso abre una instancia de una comisión, bien, que presidía Lisandro de la Torre y que investiga las características de esto que simplemente con leerlo ya se demostraba una situación de claramente entrega hacia Inglaterra de una de las producciones absolutamente claves para nuestra capacidad de exportación, que es la carne. Pero por otro lado, toda esta cuestión de los transportes que quedaba en una situación también claramente favorable a Inglaterra. Ahora bien,
En esta comisión que investiga las características del tratado, hay una investigación que realiza la comisión que lleva a varias cuestiones. Por ejemplo, lleva a un plano que tiene que ver con el hecho de comprobar, y eso se filtra por las denuncias de obreros de distintos frigoríficos, que definen que indudablemente los frigoríficos ingleses llevaban una doble contabilidad, una de que era la que se les iba a presentar al Estado argentino, en donde supuestamente regularizaban también la situación de sus impuestos y demás, y otra en donde claramente era absolutamente no solo la cuestión de la mayor parte de la producción que iba con destino a Inglaterra, sin la posibilidad, digamos, de tener una ventaja real sobre eso, sino que además ni siquiera pagaban impuestos. Y la otra cuestión es algo que se desata en el propio Congreso cuando son interpelados ministros del Poder Ejecutivo, que son convocados a que aclaren las razones por las cuales ese tratado debe ser aprobado. Entre las cuestiones que habían detectado, que muestran claramente el grado de corrupción al que se había llegado, es específicamente la negociación corrupta que se había dado entre la compra de ganado en pie de las estancias de algunos ministros del Ejecutivo. Y de hecho, en la propia interpelación es muy recordado cuando le preguntan a uno de los ministros cuáles las razones por qué las vacas digamos, de su campo cuestan significativamente, digamos, el frigorífico se los compra a un precio considerablemente mayor a las vacas que están en el campo de al lado y a las que están en el otro campo. O sea, ¿cuál es la razón? Incluso irónicamente, Lisandro Latorre pregunta ¿qué características tiene la tierra? ¿Qué es lo que comen esas vacas para que el frigorífico le pague casi el doble? En realidad lo que dan cuenta, estos pagos que surgen a propósito de la lectura de los libros de contabilidad, es que claramente este mecanismo de pago extra a las vacas de ministros, que generalmente habían vendido, digamos, su ganado a frigoríficos, era una forma de corrupción. Le estaban comprando el silencio, digamos, porque indudablemente esta ironía de valen más las vacas de ellos que las del terreno de al lado, del campo de al lado, indudablemente estaba mostrando que era el mecanismo de un mecanismo de coima, digamos, absolutamente colocado en el sentido de, bueno, pero siempre le compramos el ganado en pie de los campos de estos ministros, claro, pero no los pagaban lo mismo. Entonces, el sistema corrupto está planteado en una forma absolutamente terrible en la investigación que hace la comisión investigadora del tratado, que llega a un punto fuertísimo en el grado de esto, que tiene que ver con el asesinato del senador Bordavere, quien se interpone cuando observa que alguien está armado y evidentemente está dirigiendo su disparo hacia Lisandro de la Torre. Bordavere muere. Y por lo tanto, esto desata también otra situación, que es hasta qué punto era la corrupción que había que matarlo a Lisandro de la Torre, cuando en definitiva muere otro miembro del Congreso, en la medida en que se asesina a un miembro del mismo. Hay una película que se hizo hace muchos años, que es Asesinato en el Senado de la Nación, que justamente contó con la participación de todo el apoyo histórico de una de las autoras de esta lectura. Mirta Lobato fue quien hizo toda la apoyatura histórica de la película para que se trabajara incluso con los diálogos que se observan en el debate parlamentario, etcétera, en el debate del Congreso, digamos, las interpelaciones
declaraciones a los ministros, etcétera, está todo basado en un trabajo histórico importante. Estoy llegando casi al momento en que nos van a sacar porque viene la otra clase, pero quiero cerrar con dos cuestiones. Primero, la del modelo económico de la industrialización por sustitución de importaciones, generalmente conocido con la sigla ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Es el modelo económico que esta restauración conservadora, especialmente desde el gobierno de Justo, va a intentar llevar adelante. Digo intentar porque el modelo primario exportador, que era el modelo fuerte hasta esos momentos, ya lo hemos hablado, tiene un origen hasta el 80, una posterior fortaleza del 80 al 16, una continuidad en el radicalismo, y a partir de la crisis del 29-30 empieza esta nueva definición que se va a llamar de esta manera. ¿Qué se da? Hay una elevación, bueno, como decimos ahí, de tarifas aduaneras, y esta cuestión de la industrialización, porque lo más importante que tenemos que ver es qué es lo que se industrializa, ¿no? Bueno, lo textil y las alimenticias. Esta es la idea de no tener que importar, digamos, y que se desarrolle acá. Hay un crecimiento en el número de obreros y hay una conformación distinta en los obreros que van a trabajar a estas nuevas industrias, a estas nuevas fábricas, que a su vez también tienen otras formas de trabajo, que no eran las típicas fábricas hasta la década del 30. ¿Dónde se da esta concentración industrial nueva, producto de este nuevo modelo económico? Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. ¿Qué le pasa al resto? Y el interior del país no vive este proceso industrializador, aunque sea de desarrollo textil y de industrias alimenticias. ¿Está claro? El resto se queda o permanece en las producciones que tradicionalmente tenían. Y esto genera, esta cuestión, quiero detenerme acá para hilvanar con algo que vamos a ver en el cuento de las 18:30. Cuando habla del número de obreros que crece, tiene mucho que ver con las demandas de estas nuevas fábricas, que van a generar también nuevos trabajadores y también van a generar migraciones de trabajadores, de gente que sale de provincias, por ejemplo, que no están industrializadas y se van hacia provincias que tienen ofertas de trabajo y que hay nuevas industrias. Ustedes fíjense que en el texto van a tener, por ejemplo, un cuadro que hicieron los autores revisionando un cuadro de Dorfman, que es sobre la evolución de la industria entre el 14 y el 37 y el 39. Y ahí van a ver, por ejemplo, qué pasa con los textiles, qué pasa con otros, en donde se demuestra claramente el crecimiento, ¿no?, de algunos, ¿bien? Y eso que los autores dicen es una concentración industrial fuerte en algunas provincias que indudablemente no va a estar, no va a ser equilibrado, ¿no? Por eso los autores dicen, acá hay un crecimiento industrial sostenido en algunos lados y hay un desequilibrio total en el resto. Hay un país que no crece exactamente lo mismo bajo este modelo económico. Si bien nosotros en esta unidad nos queda ver el golpe del 43, y visto que en cualquier momento me piden el aula para la próxima, porque 11:15 empieza, empieza la otra clase, yo voy a dejar lo del golpe del 43 para verlo a partir de las 18:30, que hoy hemos dividido en dos para ver los temas de la semana. Como esto queda grabado, ustedes, y el que no pueda estar a las 18:30, obviamente va a acceder igual, y voy a empezar desde el golpe de 1943, ¿bien? Y después vamos a hablar de los puntos centrales de la unidad 14, que son las características generales del peronismo, ¿bien? Del primer peronismo. Bien,
si pueden, obviamente les pido que vengan a las 18:30 a la otra clase. Y si no, lo van a poder ver, obviamente, por algo. A ver, si no me sacan, todavía no me sacan. Algunos me dicen, tengo teoría general. Chicos, vuelvo a decir, las clases se graban, nosotros no somos, o sea, yo lo grabo, pero esto lo sube la facultad, así que lo pueden ver, cuando lo suba la facultad lo pueden ver, como siempre, ¿bien? Bueno, Francisco contestó, sí, que vamos a ver cada uno de los golpes que hay participación civil, es cierto. Jessica, no sé qué era lo que querías hablar, porque no sé. Bueno, si no, Jessica está. No. Bueno, cualquier cosa, le escribo yo, lo anoto y le escribo yo a ver qué era lo que se me proponía. Alfon, Sí, Alfonsín. Walter ¿quién te habla? habla. Walter Yani, López, sí. ¿cómo andás? ¿Qué tal? Igual. No, en relación a lo que planteaba Pachi en su intervención, eh, sería bueno, me parece, como vos bien dijiste, lo que fue una constante en el país en esos 50 años de golpes cívicos militares, como vos bien referiste en relación a la cuestión cívica. Ninguno de esos golpes, o la mayoría de ellos, que desde mi punto de vista, no se podrían haber dado si no hubieran tenido un apoyo cívico o partidario. Incluso en el golpe del 30 contra el gobierno de Irigoyen, hubo partidos políticos que explícitamente se manifestaron a favor de ese golpe de Estado, incluso la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que estaba representada por Alvear en aquel entonces, el Partido Socialista. Y eso es una constante, lamentablemente, en esta historia de ceses democráticos, ¿no? Tal cual. Indudablemente, yo diría que no hay ningún golpe que no tiene participación civil. En realidad, absolutamente todos los golpes tienen participación de algún sector, que no siempre es el mismo, claramente no siempre es el mismo. Porque nosotros, por ejemplo, en el 55 vamos a ver como claramente un sector no peronista o antiperonista que va a estar totalmente de acuerdo con el derrocamiento de Perón. O vamos a ver en el 66, evidentemente en contra de Ilia, ustedes tienen una lectura de Miguel Taroncher, donde rescata justamente toda la cuestión de la prensa, cómo va incentivando en chistes, en viñetas y en distintas cosas lo que tiene que ver con la participación, digamos, de los civiles en la medida en que se lo ve burlonamente, digamos, y ya preanuncia el golpe. Y en la del 76 exactamente igual, o sea, hay un sector, claramente, los golpes son cívico-militares, coincido con vos, hay una participación, por eso digo, no siempre de los mismos sectores, eso sí, claro, es real, no siempre de los mismos sectores, pero claramente hay una participación civil, indudablemente. De hecho, hay una participación incluso cuando en algún momento se vea, no sé, alguno de los documentos de la Revolución Argentina que derroca a Ilia, uno de esos documentos fue escrito por Mariano Grondona. A ver, y estamos hablando de un civil, abogado realmente prestigioso, y que, bueno, estaba totalmente convencido de la necesidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en el poder. Así que sí, y por ende, lo de la Corte, tal como lo vimos con lo que explicó muy bien Pachi, indudablemente ahí hay, digamos, civiles, son todos civiles, abogados, algunos eran prestigiosos en su desarrollo académico, profesional.
que incluso malinterpretaron algunas de las doctrinas con las cuales justificaban el gobierno de facto. Eso se tomó en cuenta en el juicio político a los que se les hizo en 1947, o sea, justamente porque habían reutilizado una teoría en relación a algo que no correspondía para justificar lo que, digamos, habían malinterpretado algo ex profeso, digamos, o sea, a propósito habían tomado algo y lo habían reinterpretado. Bien, estimados, el que puede se suma en directo a las 18:30. Sabemos que tienen otra materia, TGD seguro, y por ahí o tienen otra situación, digamos, no tienen por qué justificarla. La clase, como siempre, nosotros la damos el ok para que lo grabe la facultad, porque esto es algo que da la facultad, y lo sube después en su plataforma, no lo subimos nosotros, por ende la de 18:30 también, así que el que no pueda, por lo que fuera, no se preocupe. No sé cómo es que suben las clases, pero supongo que para mañana ya va a estar, o a la noche después de hoy. Así que tranquilo, no hay problema con eso. Nosotros nunca pedimos asistencia. Así que seguimos en esa tesitura. El que puede en directo, y el que no puede lo ve después. ¿Tá? Y de cualquier forma, a ver, están todas las clases grabadas por las unidades, o sea, que lo del primer peronismo también, está una clase grabada de, si mal no recuerdo, de Alejandro Rosales sobre la Constitución del 49, o sea que hay varias formas, ¿bien? ¿Vale? Bueno, ahora sí me van a echar, me echa la secretaria académica porque me comí 5 o 6 minutos de otro. Nos vemos 18:30, ¿bien? Y a los profes, gracias por estar y por acompañar. Gracias, ¿Bien? profe, gracias. Chao, profe. China. Chao, Chao. chicos.